Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso con ustedes en este martes 2 de septiembre de 2014, ahora con la presencia, si me lo permites, primero las damas. Por supuesto. Lourdes Pérez Jiménez. Hola, de nuevo. De nuevo. Y Alberto Licón Anaya. ¿Cómo estás? Alberto, tú eres ya una parte importante de nuestra presencia de gestión social en Internet, porque siempre nos traes temas fuertes. El día de hoy es la previsión, las soluciones, entre comillas soluciones, de raíz, entre comillas de raíz, de los problemas. De los problemas. Sí. Mira, este tema se me ocurrió porque utilizando mal las estadísticas, se justifican medidas draconianas para aparentemente resolver los problemas. Y no me digas que eso sucede en México. en todas partes, también hasta en el mundo musulmán, en todo el planeta se cometen este tipo de errores. Sí. Mira, sobre el uso de las estadísticas, pues ya desde el siglo antepasado, en el 1890, se habían expresado algunos personajes. Hay una controversia acerca de quién inventó la expresión de que hay tres tipos de mentiras. Las mentiras descaradas y las estadísticas. Las mentiras Descaradas. Sí. Y las estadísticas. Y están formados en cronología de desfachatez, así es, ¿no? Cínicas, exactamente. Ese es el concepto. Y bueno, pues es que, mira, por ejemplo, el problema surge cuando se confunde una simple correlación de variables con una relación causa-efecto. El ejemplo más simple es el de los helados. Uno puede ver que a medida que se va haciendo caluroso el día, se van elevando las ventas de los helados. Sí. Y también, si uno empieza a registrar el número de accidentes que ocurren en las carreteras, en la medida en que va subiendo la temperatura del asfalto, pues aumenta. Se hace frecuente que es muy frecuente que si hay alta temperatura existan más accidentes. Entonces algún estúpido podría decir que vamos a prohibir la venta de helados porque implican accidentes en ¿cómo se llama? En las autopistas. ¿No? Así es. No tiene relación. No tienen relación. Uno confunde una cosa que se llama coeficiente de correlación de Pearson, es una manera de averiguar si existe alguna correlación, nada más. Pero para establecer una relación causa-efecto hay que hacer un montón de trabajo y realizar una serie de verificaciones y justificaciones que nos convenzan de esa relación de causalidad. Ahora, ¿cuántos de los que toman decisiones en base a estadísticas o información saben de esta metodología? Bueno, no la entienden y no comprenden su significado. Por eso la expresión se la atribuyen a Mark Twain. Mark Twain no se llamaba así, tenía otro nombre, pero él era un escritor norteamericano. Sí. Estuvo trabajando en el río Mississippi. Uh-huh. Y el río Mississippi era navegable cuando había 2 brazas de agua. 2 brazas. Y la expresión para denotar la segunda marca era Mark Twain.
Entonces, como él estuvo ¡Qué bien! como piloto y como... De ahí surgió su nombre. De ahí tomó su nombre. Era una expresión que utilizaban para designar podemos partir porque hay suficiente agua para navegar. Bueno, él cuando empezó a escribir, pues empezó a firmar con su nombre, pero después, por alguna circunstancia, cambió a un seudónimo y utilizó esa vieja expresión que además formaba parte de los cánticos de la población de origen africana que iba ahí haciendo las labores de la navegación. Sí. Entonces, bueno, pues hay quien a esta expresión pues le dan otros autores, ¿no? Por ejemplo, a Leonard Courtney o a Benjamin Disraeli, que eran unos políticos franceses, ingleses. Estos señores pues formaban parte de la Cámara de Lores y de los comunes, ¿sí? Y por ahí expresaron sentir acerca del abuso de las estadísticas. Y no es la única expresión. Hay otra expresión que dice que las estadísticas no mienten, pero los mentirosos usan estadísticas. Los mentirosos usan estadísticas. Exactamente. Sí, mira, por ejemplo, hay una cosa que se llama el alcoholímetro. Sí. El uso del alcoholímetro viene derivado porque alguien notó que había un 33% de participantes alcoholizados en los accidentes. Y bueno, pues se les ocurrió que por eso deberían de castigar y penalizar el consumo de alcohol. O sea que si yo me tomo una cerveza y me ponen el alcoholímetro, van a decir... No, ¿quién sabe? Porque es una medida completamente arbitraria y absurda. Bueno, ahorita vas a comprender el concepto. Mira, si quisieran acabar con los accidentes, deberían de prohibir los otros casos, porque son 67, no 33. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, entonces, sí. Pues, a los que había que encerrar es a los que no van trobos. ¿Qué es el 67? Claro. Que tiene accidentes. Sí, bueno, por ejemplo, ese es un absurdo, ¿no? O sea, la masa más importante está entre los no alcoholizados. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, ese es otro ejemplo. Por ejemplo, dirían, bueno, pues entre Carlos Slim y yo tenemos un promedio de ingreso anual muy digno, aunque yo no gane nada, ¿no? O sea, sí. él pone todo lo que haga falta para que la media nacional se compense. Bueno, no nada más yo, o sea, 50 millones de pobres que hay en este país compensan su ingreso en el promedio con la participación del señor Slim. Mira, ve qué absurdo es esto. Si nosotros tomáramos en cuenta las estadísticas, más o menos, las cifras significativas y las que uno puede utilizar con limpieza, es por ejemplo que hay como un 52.25% de población femenina en el país. Y tomando en cuenta que somos casi 110 millones de mexicanos, bueno, pues multiplicándole uno podría determinar cuántas mujeres hay, pero lo significativo es que hay como 2 y cacho por ciento más de mujeres que de hombres. Bueno, entonces fíjate nada más qué absurdas estadísticas podríamos obtener. Podríamos decir que, bueno, entonces, todos los mexicanos tenemos 2 manos, un seno y medio pene, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Un ovario y un testículo. En promedio. En promedio.
¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues es que Sí. son usos abusivos de la estadística, Sí, ¿ok? sí. Bueno, otro ejemplo, pues es el tema de el tiempo de permanencia de los vehículos en la carretera y su riesgo de participar en un accidente. Entre más tiempo pasa un vehículo en la carretera, es evidente que va a estar más expuesto. Bueno, eso justificaría que vayan hecho la raya, para que reduzcan el tiempo. Ah, ya. ¿Sí me expliqué? Sí, claro, sí, sí. Quedó claro, ¿no? Bien, no, pues ese tipo de cosas son las cosas absurdas. Por ejemplo, hay otro caso. Se recaban estadísticas sobre en qué vagón de los trenes o de los metros hay tanto abusos como accidentes. Y resulta que el vagón pues más malo es el último. ¿Por Sí, qué? pues por alguna circunstancia que yo no podría explicar, en el último se dan esas situaciones de riesgo. Posiblemente porque la mayor parte de los accidentes de trenes se dan por alcance, pero yo no te lo podría asegurar. Entonces, Sí. El que es alcanzado de manera violenta, pues es el último vagón, porque si las locomotoras se dan de frente, entonces No. los únicos que sufren son los maquinistas, y entonces el número de accidentados baja. Sí. Quizás sea por esto, pero yo no metería las manos al fuego por eso. Pero entonces a algún administrador o jefe de lo que sea, pues se le puede ocurrir como solución, pues quitar el último vagón. Pues sí, ¿no? ¿Lo quitamos? O sea, si tiene el riesgo más de lo quitamos, ¿no? Y no dudo que se les va a ocurrir, ¿no? Espero que no, ¿eh? Bueno, bueno, sí, ¿qué tal si se les ocurre que para que no tengamos esos riesgos, pues recortamos los metros para reducir el riesgo de los accidentes? Mira, el tema pues da para mucho, ¿no? Entonces, hay una característica de las poblaciones y de sus características, de sus descripciones, vamos a decir en términos estadísticos, que se llama la ley de Pareto. La ley de Pareto, más o menos lo que caracteriza es, por decir algo, los problemas con respecto a sus causales. O sea, si nosotros vemos cuáles son los problemas, en qué cantidad, cómo se distribuyen, segregándola por sus causales, encontraríamos que el 80% de los problemas corresponden al 20% de las causas. O sea, están muy concentrados. Sí. Esta característica la descubrió el señor Pareto al estar estudiando los censos de propiedad de Italia. Él lo encontró no relacionado con los problemas, bueno, con otro tipo de problemas, con la acumulación de la tierra, de la riqueza. El 80% de la superficie La tiene el 20%. la tenía el 20% del... Sí. Y lo mismo ocurre con el ingreso en México, pero ese 2 y 8, pues yo sospecho que están relacionados con los dos números cuánticos, el 2 y el 8. Pero en realidad lo que quiere decir es que una gran cantidad de los casos estadísticos corresponden a una muy poca clasificación de sus problemas o de sus causales originales, pues. Entonces, eso se aplicaría, por ejemplo, a los coches, diciendo que el 80% de las veces tú utilizas el 20% de la capacidad de desplazamiento del vehículo. Parece una maldición, ¿no? Eso querría decir, pues vamos a hacerlos más chiquitos. Bueno, pues si los hacemos más chiquitos, pero va a repetirse la historia. Ajá.
uno podría decir en el trabajo, el 80% de la productividad del trabajo es derivado de la actividad de 20% del personal. Entonces, vamos a correr a la mitad. Exactamente, sí. Bueno, corremos a la mitad, a los más malos. ¿Y qué crees que ocurre? Lo mismo. Lo mismo. O sea, el concepto es recurrente, recursivo, y se vuelve a encontrar el mismo fenómeno. Pero cuando te queden dos, pues vas a tener que correr a uno, ¿no? Porque pues tienes que hacerle más o menos un redondeo, porque no puedes correr Sí. el 25% de tu empleado, ¿no? O sea, le vas a cortar los pies, se los vas a dejar afuera. ¿Qué significaría, por ejemplo, correr al 25% de tu fuerza de trabajo si nomás tienes dos? Claro. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Hay un mal uso de las estadísticas, un pésimo entendimiento de ellas, y con base en eso se toman decisiones. Sí. Con base en eso se toman decisiones. Mira, por ejemplo, cuando alguien se porta mal, en lugar de que se le haga saber que faltó a la escuela, por ejemplo, le conmutan la pena por tráeme una justificación de tu papá, ¿no? y ya, caso cerrado, ¿no? Y ese tipo de intercambios son los que echan a perder las cosas. Porque, por ejemplo, te obligan a usar un cinturón de seguridad. Bueno, ¿qué hay de malo con el cinturón de seguridad? Bueno, seguramente está derivado de una de estas estadísticas, que más o menos lo que cuenta es cómo se distribuían los accidentes en función del uso o no uso del cinturón de seguridad, o las muertes o los lesionados de gravedad o lo que sea. ¿Ok? Bueno, pero la cosa es tajante. Tú te lo pones porque ¿qué tal si te sales? ¿No? O sea, por una potencialidad. Y bueno, eso nada más lo que deriva es que te ponen en riesgo para que los policías que tienen derecho a fastidiarte, pues lleguen y te caigan encima, ¿no? Fíjate qué absurda es la medida. En el mundo de internet, en el mundo abierto, en donde se hicieron las cosas de manera consensuada, se utiliza el concepto recomendación. O sea, el consorcio que se pone a discutir cómo deben de funcionar las cosas, elabora estándares y los presenta con humildad diciendo que es una recomendación. En el mismo sentido, las comisiones de derechos humanos analizan los casos y hacen recomendaciones hacia las diferentes instancias. ¿Por qué hacen recomendaciones? Pues seguramente porque están inspirados en la ley en la abolición de la pena de muerte. ¿Cuál es el problema que está subyacente al asunto de tener la pena de muerte? Bueno, pues porque si por alguna razón se equivocaron al hacer la averiguación y lo matas, no hay manera de decirle, oiga, usted disculpe. Si después de 20 años resulta que el señor no era responsable de lo que se le imputó. Esa es, en última instancia, la razón por la cual las penas de muerte se han erradicado. Porque en todo momento existe la posibilidad de que el caso sea mal manejado y no haya manera de reivindicarlo. Porque si está muerto ya no hay manera de decirle, usted perdone, está usted libre, ¿no? Entonces, por eso se pasó al concepto de recomendaciones. Entonces, si nuestro gobierno fuera menos autoritario y más inteligente, debería de recomendar el uso del cinturón de seguridad y debería de respetar la decisión de sus ciudadanos.
porque podía darse el caso, que se ha dado, de unas ancianitas que iban en su coche amarradas con el cinturón y alguien las golpea y el golpe es tan desafortunado que el vehículo se voltea y se empieza a incendiar el vehículo y No las puede ser. ancianitas no se pudieron zafar el cinturón de castidad, de seguridad. Y resulta que bueno, pues las están condenando a morir achicharradas si es que el vehículo se voltea. Y eso es algo que la ley, que debería de ser una recomendación, ni siquiera considera. ¿Ok? Mira, finalmente yo creo que me asiste a mí el derecho de decidir cómo me quiero Claro, morir. claro, sí, sí. Si yo prefiero morirme de un guamazo o morirme achicharrado. Ajá, a mí me da pánico a mí me da pánico el fuego, ¿no? Yo preferiría morir de un trancazo. Muy bien. Vamos a un breve intermedio porque con esto terminamos el primer módulo. Isabel, un corte chiquito y regresamos. No se vayan, por favor. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.